A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar con las pláticas sobre economía humanista. En muchas ocasiones he dado énfasis al manejo de la economía en nuestro país porque evidentemente el mismo título así lo indica, que la idea es hablar cuán humanista es nuestra economía, y si no sabemos exactamente cuáles son las variables más importantes de nuestra economía, mal podemos saber cuáles son los objetivos, si se han cumplido, si no han cumplido, y lo que es más importante, si es que nuestro manejo de nuestra política económica es un manejo humanista, es decir, está o no orientada hacia el rescate del ser humano, especialmente de los más desfavorecidos. Todo eso lo hemos venido diciendo. Yo he hecho mucho énfasis en este tema de que el humanismo está sustentado en esta finalidad de preocuparnos de todos los seres humanos, sobre todo de los más desvalidos, y eso solo se consigue fundamentalmente cuando hay una práctica ética en el manejo de los recursos públicos, muy lamentablemente ausente en nuestro país en los últimos 10 años. El otro día veía un meme maravilloso de un gran humorista que es Bonil, que decía: no es lo mismo hablar desde el ático que hablar desde la ética. A mi manera de ver, creo que alguien tiene que hacerle ver a este hombre que habla desde Bélgica, desde el ático, porque no es lo mismo el ático que la ética. Hay una diferencia abismal, ciertamente dos conceptos radicalmente distintos. A nosotros lo que nos interesa es el manejo de la ética en los fondos públicos que están orientados a servir a los ciudadanos. Hoy vamos a dejar un poquito de lado las cifras. A mí no me gusta cansar demasiado, a veces los economistas somos demasiado esotéricos cuando manejamos las cifras, usamos un lenguaje un poco complicado, que es inevitable, porque obviamente la economía tiene fórmulas matemáticas y la matemática tiene su propio lenguaje, y no hay más remedio que explicarlo de esa manera si se quiere entender las tendencias de las curvas y de las cifras que manejamos. Pero la maravilla de este programa, por lo menos para mí, es de que está también orientado hacia el estudio de la filosofía. He insistido desde el primer programa que la economía fue fundada por un filósofo moral, por una persona que concibió la economía como una parte de las ciencias filosóficas y concretamente de la ética. Si no fuera así, yo por lo menos no entendería lo que es la economía y no habría escogido la profesión que terminé practicándola. Así que nunca está por demás el entrar un poquito a analizar aspectos filosóficos de lo que sustenta a la economía. El sostén de la economía es la filosofía moral, es decir, la ética. Así que hoy vamos a continuar con lo que habíamos también mencionado en una plática anterior, el tema de las utopías, el tema de la utopística y obviamente de saber si estamos yendo en la dirección correcta o si estamos yendo en reversa contra la historia. Me había permitido decir que un filósofo humanista, un gran humanista, fue Tomás Moro, que escribió el libro La Utopía y concibió ese libro como una isla hasta cierto punto ficticia que nunca existió, pero que a él le habría gustado que exista, en donde si es que se hubiese encontrado el sitio y se hubiese practicado lo que él proponía que se practique en dicha isla, en el manejo de dicha isla,
a él el ser humano habría sido feliz, todos los habitantes habrían sido felices y por tanto la utopía se habría realizado. Pero como por antonomasia ese lugar no existe y por tanto la misma utopía significa algo irrealizable, en realidad Tomás Moro no pasó de la ficción y obviamente esa isla, esa ciudad, ese país no existe y por tanto no será practicado nunca. Ello implica que todo lo que se invoca como utopías, y normalmente los revolucionarios invocan mucho la utopía revolucionaria de querer hacer felices a todo el mundo, del buen vivir, del summa causae para todos, y siempre tratan de convencer a la población de que esas utopías, de que el ser humano sea el protagonista de la historia, el que sea el beneficiario del proceso económico y el proceso político, y por tanto de que voten por esa alternativa, proponen utopías que son realmente irrealizables, como hemos constatado en el país. Ahora ya no lo decimos solamente los analistas económicos y políticos, lo dice el propio presidente entrante, que ha desvirtuado prácticamente de una en una todas las mentiras de esa supuesta utopía que fue la llamada Revolución Ciudadana o el proyecto del socialismo siglo XXI. Aquí hemos echado abajo todos los supuestos epistemológicos de lo que son los socialismos y su fracaso en la historia de la humanidad, y por supuesto el nuestro no podía ser la excepción. Es seguramente el proceso político más fallido de toda la historia republicana, al menos del Ecuador. Realmente estamos en una situación catastrófica que se la verá viendo en las próximas semanas y meses, la dimensión de la catástrofe que nos dejó esta supuesta utopía del socialismo siglo XXI. Me había permitido citar a Emanuel Wallerstein, que escribió el librito de la utopía y de la utopística, que parecería un juego de palabras, pero que no lo es. Me voy a permitir leer un par de párrafos para que ustedes comprendan. Me encantaría que lo puedan tener porque es muy importante el diferenciar lo que es la utopía de la utopística. Según este autor, las utopías se venden y cumplen funciones a veces con carácter religioso. En realidad el socialismo siglo XXI en los países que lo practicaron se vendió como una religión, con unos sumos sacerdotes, con unos redentores que la dirigían. Y dice, y a veces son mecanismos de movilización política. Claro que movilizaron políticamente masas, haciéndoles creer que ellos eran los protagonistas, es decir, la gente, y que el summa causae y el buen vivir iba a llegar a todos. Dice, las utopías cumplen funciones religiosas, pero políticamente tienden a fracasar, ya que son generadoras de ilusiones y cosa inevitable de desilusiones. Nos estamos constatando ahora la gran desilusión del país después de haber constatado el fracaso de esta supuesta utopía, en donde ya casi el 80% de la gente quiere una renovación de la dirigencia en el país y de las orientaciones de la misma. Dice, las utopías pueden usarse y se han usado como justificaciones de terribles hierros. En un programa anterior lo mencioné, toda la catástrofe que fue los genocidios en la Unión Soviética, en Camboya, en las Coreas, en todos los países que implementaron especialmente el socialismo de planificación centralizada, en donde no hubieron hierros así comúnmente humanos, hubo grandes mortandades, grandes genocidios, y realmente pasaron a la historia como proyectos fallidos para la historia de la humanidad. Y por tanto la conclusión de este autor es que lo último que necesitamos son más visiones utópicas. ¿Hasta cuándo más utopías? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas sofismas? ¿Cuántas falacias? ¿Cuánto cinismo en vender ilusiones al pueblo de creer que abrazando árboles y practicando yoga, pagados por el Estado, por supuesto, porque si el yoga y las meditaciones fueran hechas en casa, una relación directa entre Dios y el hombre, yo no veo ningún problema en que haya meditaciones cuando estas son sinceras y cuando se hacen para una conexión personal individual en un momento determinado de la vida. Pero cuando se hacen pagar con recursos públicos para practicarlo en oficinas, en la burocracia, realmente no tiene sentido y ha sido realmente criticado tanto por el pueblo ecuatoriano ese tipo de visiones. Y más importante aún, dice, explica, como es un concepto un poco nuevo, lo voy a leer para que vayan a la fuente. Este libro lo pueden comprar, fue editado por la editorial Siglo XXI mexicana. Dice, a lo que me refiero con la palabra utopística, dice Wallerstein, que inventé como sustituto es algo bastante diferente. Es la evaluación seria de las alternativas históricas,
el ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alternativos, una eventual posibilidad. Es la evaluación sobria, racional y realista de los sistemas sociales humanos y sus limitaciones. Todo modelo humano tiene limitaciones y por tanto aquellos que creen que son perfectos, que nunca se equivocan y que solo los demás se equivocan, están absolutamente errados. Dice, es la evaluación sobria, así como de los ámbitos abiertos a la creatividad humana. Esta es la hora de la creatividad humana, en donde tenemos que renovar nuestro pensamiento, no solo en la racionalidad de los sistemas, sino el trasfondo moral, el trasfondo ético de los mismos para ofrecérselos a nuestros ciudadanos. Dice Wallenstein, no es el rostro de un futuro perfecto e inevitable, sino el de un futuro alternativo, realmente mejor y plausible, pero incierto desde el punto de vista histórico. Es por lo tanto un ejercicio simultáneo en los ámbitos de la ciencia, la política y la moralidad. Alguien podría hacerles llegar hasta Bélgica lo que significa la moralidad y la ética. Espero que las caricaturas de Bonil alguien las pase a través de Facebook, a través de WhatsApp o de los sistemas de comunicación modernos para ver si entran por el ático y alguna vez le hacen entender a este hombre tan funesto para la historia del país la diferencia entre ático y ética. Hoy vamos a ir un poquito más allá. Cuando mencioné a Tomás Moro, mencioné que él fue el que escribió el libro de la utopía como la búsqueda de algo superior, infinitamente mejor, pero ya está visto que le entendieron mal y por tanto lo que ahora es pertinente es la utopística. Vamos a conversar brevemente sobre otros filósofos humanistas considerados tales, sobre todo en el tiempo histórico en donde apareció el humanismo ya como una escuela, como un movimiento, que fue también llamado el movimiento renacentista al final de la Edad Media, alrededor del siglo XVI. En el siglo XVI ya estaba Tomás Moro, ciertamente, con sus libros, sus escritos y su práctica política, este santo de los políticos de la Iglesia Católica, que cumplió una tarea importante, inclusive ofrendando su vida por practicar la ética, por practicar la verdad, por practicar los sentimientos morales en la forma que es cabal, no jugando con la política y con la utopía y jugando con los sentimientos de la gente, sino diciendo exactamente lo que era la verdad. El hombre murió defendiendo sus principios por un monarca que creyó que podía hacer todo lo que le venía en gana, Enrique VIII, así como aquí hemos tenido uno de estos Enriques que creyó que podía hacer lo que le daba la gana con el país, y ya estamos viendo la situación que nos dejó. Pues bien, Tomás Moro es uno de los filósofos renacentistas, pero también fue Erasmo de Rotterdam, que fue muy amigo de Tomás Moro, vamos a ver enseguida un poco de su pensamiento, y que realmente influyeron mucho en la renovación del pensamiento filosófico, sobre todo de orientación cristiana, en la búsqueda del encuentro de las filosofías de las antigüedades, como se llamaba, el pensamiento de Grecia y Roma, para conjugarlo con el pensamiento cristiano y así proponer un pensamiento renovado que pudiera guiar a las naciones. Pero antes que Erasmo de Rotterdam y de Tomás de Aquino, que son considerados algunos de los pilares fundamentales del movimiento humanista renacentista, hubo dos muy conocidos, Boccaccio, que fue un literato de origen italiano que vivió en Florencia, que fue más bien un poeta que escribió varios libros al amor y a las virtudes y a todo lo que significa lo mejor para el ser humano en la práctica, en su conducta cotidiana. Y fue contemporáneo de Petrarca, que es más conocido porque Petrarca fue bastante más allá. Ambos nacieron a principios del siglo XIV en lo que se conoce como el periodo histórico del 480. Nacieron en la primera década del siglo XIV, por allá por 1303, 1310, y se hicieron famosos precisamente por eso, porque también ellos buscaron amalgamar una doctrina cristiana de la cual ambos eran practicantes, activos, que creían en ella. Eso es lo increíble. Muchas veces se atribuye al humanismo como un alejamiento del cristianismo, nada más falso. Los verdaderos humanistas, aquellos que propusieron un nuevo pensamiento en el Renacimiento, que ciertamente querían destacar más el papel del ser humano, que tenga más libertad, que haya más libertad de pensamiento, más libertad de opinión, más creatividad,
se basaron en los propios evangelios, en el propio pensamiento cristiano, que si alguna tiene de cosa de característica este pensamiento cristiano es el lema: buscarás la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es la libertad, el pensamiento libre, la búsqueda de un nuevo pensamiento, de la renovación, de lo mejor que tiene el ser humano en el pensamiento con la sociedad, lo que hace verdaderamente libres y trascendentes a los seres humanos. Y por eso ellos nunca renunciaron al cristianismo. Los grandes filósofos humanistas eran humanistas cristianos. Petrarca lo fue, sin ninguna duda, Boccaccio. Algún rato fueron presionados para que cambiaran de tesis, nunca lo hicieron, y realmente cuando llegaron al final de sus días se retiraron en soledad, porque en la soledad es cuando se encuentra Dios con el hombre, y como ellos pretendían, lo que habían predicado y habían escrito, los cantos al amor, a las virtudes, que la pudieran ellos también practicar y morir en paz, procurando que el triunfo terrenal sea también el triunfo allá en las alturas. Ellos son muy conocidos porque fueron profesores de universidades, realmente se cultivaron, trajeron el pensamiento de Platón y en general de todos los filósofos al mundo occidental, lo amalgamaron con el pensamiento cristiano y de allí vino un pensamiento renovado. Esto es muy importante, pero vale la pena mencionar que siendo gente universitaria, gente de pensamiento, cuando ellos vivieron ya habían universidades en Europa. Muchas veces a la Edad Media se la critica como la época oscurantista y no se dice que las grandes universidades, la de París, la de Bolonia, entre otras, fueron creadas en la Edad Media, cuando el pensamiento cristiano empezó a divulgarse y empezó a hacerse conocer. No nos olvidemos nunca que Tomás de Aquino, que era de la orden de los predicantes, es decir, dominico. Tomás de Aquino es un santo de la iglesia, doctor en la iglesia. Él perteneció a la orden de los dominicos y Santo Domingo Sabio, que fue su fundador, es un santo de la iglesia que vivió mucho antes que él. Como vivió mucho antes que él Francisco de Asís, y Francisco de Asís también fue un renovador del pensamiento de la religión cristiana, fue un practicante, el que amó tanto que dio su vida por ello, procurando seguir los pasos del mismo Jesucristo. Él en realidad pretendió a lo largo de su vida ser simplemente un hombre caritativo que ayudase a los demás y auxiliar en todo tiempo y lugar, sin tener recursos propios, pidiendo caridad todos los días, viviendo exactamente con lo que le donaba a la gente, y eso entregárselo a los pobres. Comían estrictamente lo necesario y se sacrificaban en pro de los pobres. Pero hubo una corriente dentro de lo que se llama la Orden de los Franciscanos que pretendían también que salgan a los pueblos a evangelizar, a predicar, que es consustancial al cristianismo, y con ello también fueron los ideólogos de que el pensamiento fuera difundido a la gente. Y aún antes que Francisco de Asís y que Domingo Sabio, estuvo San Agustín. San Agustín vivió por ahí por el siglo III o IV de la era cristiana, es decir, poco después de la caída del Imperio Romano. San Agustín ya había renegado de las doctrinas materialistas que estaban en boga en la época romana, y buscando a Dios creó una nueva filosofía. Creó realmente un pensamiento en donde con las bases cristianas se pudiera amalgamar ya en ese entonces, siglo III o IV, tan pronto como empezó el pensamiento medieval. Él ya había leído a Plotino, que era un neoplatónico, es decir, de la corriente de Platón, que siempre es el filósofo idealista, el de las grandes causas de justicia, de equidad, el del gobierno justo, el de la república de justicia. Tal es así que su libro principal se llamó La ciudad de Dios, en donde se practicara la justicia, una utopía parecida a la utopía de Tomás Moro, pero muchos siglos antes que Tomás de Aquino escribiera sus libros y que Tomás Moro escribiera sus libros. Lo interesante de todo es que en la Edad Media, recién iniciado el cristianismo, ya hubo un pensamiento filosófico amalgamado con el pensamiento filosófico griego. Plotino, insisto, muy poco conocido, pero de una trascendencia indiscutible, que le dio sustento al pensamiento, ya no solo a la fe pura, sino a la razón amalgamada con la fe. El diálogo entre fe y razón es propio de la Iglesia católica y de las iglesias cristianas hasta ahora.
y por tanto es un absurdo que todavía en el siglo XXI haya gente que piense enfrentar a lo que es la razón con la fe. Hoy más que nunca en los grandes descubrimientos, sobre todo desde que se puso en boga la física cuántica, ahora es cada vez más cercano el encuentro entre fe y razón, porque a través de la ciencia se ha encontrado que existen razones escatológicas, que existen motivos escatológicos, leyes escatológicas, leyes metafísicas que amalgaman la física con la metafísica, es decir, el encuentro entre Dios y el hombre. No me voy a detener demasiado en ello, me encantará algún rato hacer una ampliación de este pensamiento, pero ahora me estoy refiriendo a los filósofos humanistas, renacentistas. He mencionado ya a Petrarca, he mencionado ya a Boccaccio, de paso mencioné también a Tomás Moro, y ahora voy a añadir a un gran filósofo que se llamó Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam se lo llama así porque nació en esa ciudad holandesa. Él fue ordenado sacerdote y realmente creyó siempre en la religión católica, fue un católico hasta el fin de sus días y por tanto pretendió que ese pensamiento se divulgara, pero escandalizado por los problemas que ya en su época habían. Estamos hablando de aproximadamente el siglo XV, el siglo XVI, y ya se conocían los escándalos de la clerecía de la Iglesia Católica, que lamentablemente mucho tiempo antes se había juntado, se había fundido con el poder político, no porque los sacerdotes hubiesen pretendido devenir en políticos, sino porque los políticos veían el poder espiritual de la Iglesia, penetraron en la Iglesia, como ahora se habla de los masones que han penetrado el Vaticano. En ese entonces esos reyes querían aumentar su poder político y tener más cercanía con la feligresía, con las personas, a través del poder espiritual que la Iglesia tenía. Es decir, que en un momento en que penetró el poder político en la jerarquía de la Iglesia, evidentemente hubo grandes escándalos, las propiedades crecieron, el comportamiento de los clérigos, de los obispos, no fue el mejor, hubo grandes abusos, sobre todo económicos, impuestos a la gente, escándalos de vida que realmente hicieron que la doctrina cristiana, que es tan pura, tan esencialmente sencilla, tan esencialmente caritativa, fuera distorsionada. Así que lo importante de Erasmo de Rotterdam es que él también trajo consigo el pensamiento griego, el pensamiento romano, el pensamiento cristiano, evitó errores como los del averroísmo, a los que combatió porque realmente trataron de mezclar cosas que no debían en un pensamiento que entre razón y fe se encontraba. El pensamiento greco-romano se encontró con el pensamiento cristiano, que ya he dicho mucho antes con Agustín, la propia Iglesia empezó, y así el pensamiento humanista, siempre hay que considerarlo en sus fundamentos como un pensamiento humanista cristiano. Ese es el verdadero humanismo, por lo menos el que yo quiero transmitir a ustedes en la práctica de la política económica, que como he dicho lamentablemente ha sido tergiversado y con introducciones de pensamientos socialistas ha sido tergiversada, y por esa razón el país no ha sido conducido en forma óptima y los ecuatorianos estamos pasando por una mala racha, por un mal momento. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.